Buenos días, estamos en el programa número 1 de Buenos Días en el Cafetín con el pastor Carlos Redimín. En este programa vamos a hablar sobre dónde se encuentra el Evangelio, pero vamos a orar, ¿verdad, pastor? Muchas gracias. Bienvenidos a todos, bienvenidos a toda la audiencia que nos puede ver a través de este canal de Facebook y de YouTube. Y suscríbase para que nosotros podamos alcanzar a otras personas. Vamos a orar. Bendito eres en el nombre de Jesús. Gracias, Te damos gracias, Señor, por estar aquí. Padre, todo lo que hagamos en este programa, en este primer programa que tú abriste las puertas, sea para glorificar tu santo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, principalmente, pastor, una de las cosas que nos motivó a hacer este programa es lo que es las Sagradas Escrituras, la sana doctrina. Y una de las cosas que nosotros hemos visto en que lo que usted predica es dónde está el Evangelio. Y bueno, quisiera que esta sea una oportunidad para que nuestros suscriptores vean en qué parte de la Biblia se encuentra el Evangelio, porque como usted nos ha dicho anteriormente, ni los mismos pastores saben dónde se encuentra. Entonces, queremos que este primer programa sería ¿dónde se encuentra el Evangelio en las Sagradas Escrituras? Pues muy buena pregunta y me gusta mucho la pregunta porque desgraciadamente, como usted dice, yo he viajado a muchos lugares, he ido a muchas iglesias y las personas no saben dónde se encuentra el Evangelio. Entonces, ¿qué están predicando? Esa es mi pregunta, porque según las Sagradas Escrituras es la única forma que tú puedes entrar a la familia de Dios a través de las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio de la gracia. Porque hoy en día mucha gente desconoce el Evangelio de la gracia y está confundido con otros evangelios. La palabra de Dios se encuentran varios evangelios, porque la palabra evangelio significa las buenas nuevas de Dios, o que eso quiere decir la última noticia de Dios. Entonces, el Evangelio se encuentra en la Biblia claramente, pero antes de responderle esa pregunta, yo quisiera ver en las Sagradas Escrituras en Colosenses 3, vamos a ver en nuestra Biblia en Colosenses 3, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos dice así. Colosenses 3. Nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. El Evangelio y las cosas sagradas están escondidas. Mucha gente no se da cuenta de ese aspecto. Jesús dijo que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras y quizás nosotros podamos hallar la vida eterna. Nos habla eso en Juan, ¿verdad? Nos habla en Juan, vamos a ver Juan, ¿verdad? Juan nos dice, el Evangelio de Juan nos dice, capítulo 6, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, todas las cosas sagradas, todas las promesas sagradas, toda la buena doctrina, el Evangelio está escondido en la Biblia, no está a simple vista de todos. Por eso nosotros tenemos que escudriñar. La palabra escudriñar significa rascar, hermano. Escarbar. Porque cuando tú buscas a un tesoro, no va a estar a la simple vista, vas a seguir caminando y vas a encontrarte el tesoro y te lo vas a llevar, ¿no? Las personas que buscan tesoros les cuesta mucho trabajo encontrarlos. Y desgraciadamente la gente no sabe eso, entonces cree que conoce el Evangelio cuando lo desconoce. He ido a muchos lugares y yo he preguntado, hermanos míos, ustedes saben dónde está el Evangelio, y muchos me responden, bueno, ¿cuál? Lucas, Juan, Marcos. No estoy hablando de los evangelios sinópticos. Eso es la historia de Jesús. Esas no son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es lo último que dijo Dios para que nosotros podamos alcanzar la gracia. Porque siempre hemos sido salvos por gracia.
Porque muchos dirán, bueno, pues el Evangelio de la gracia siempre ha existido la gracia. Pero estamos hablando de una gracia abundante que son las últimas noticias de Dios. El Evangelio se encuentra en la palabra de Dios especificado en 1 Corintios 15 del 1 al 4, lo vamos a leer, pero también el apóstol Pablo lo explica en los primeros 4 capítulos en la carta a los romanos, con lujo de detalle. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que compartir el Evangelio con otros, entonces nosotros tenemos que dar esa buena noticia que Dios nos dio al último para compartirla. Vamos a ver 1 Corintios 15, ¿verdad? Bueno, mientras el pastor busca 1 Corintios 15, o sea, aquí lo que nos está diciendo el pastor entonces que no está dentro de los evangelios sinópticos que venían siendo Mateo, Lucas, Marcos. Entonces, ¿en dónde está, pastor? ¿Dónde están esa palabra que usted tiene para nosotros? Muy buena pregunta, porque las personas piensan que el Nuevo Testamento es Lucas, Juan, Marcos, los evangelios sinópticos, pero realmente estas partes fueron añadidas a las nuevas escrituras del nuevo evangelio, pero no son parte del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Jesús no había muerto. Y si vemos en Hebreos 9 y 10 nos dice que el testamento viene hasta la muerte del testator. ¿Y cuándo fue la muerte del testator? Cuando Cristo fue crucificado, muerto. ¿Se fija? Entonces, realmente el Nuevo Testamento empieza en la muerte de Jesucristo. Porque nosotros tendemos a leer Lucas, Marcos, Juan, ¿verdad? Y creemos Mateo y creemos que estamos leyendo el Nuevo Testamento. Estamos leyendo la historia de lo que pasó antes del Nuevo Testamento. Es como una antesala antes del Nuevo Testamento. Entonces, 1 Corintios 15, ¿verdad? Nos dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Que habla de un tema que, la resurrección de Cristo. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. El apóstol Pablo nos está diciendo que él predicó un evangelio porque se le fue encomendado a él. En el libro de Gálatas podemos ver que él vagó en el desierto y tuvo una revelación por Dios en la época que él anduvo en el desierto y les fue revelado el evangelio, y no solo el evangelio, sino también los misterios y los mandamientos de la iglesia. Entonces vemos que dice el 15:2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El apóstol Pablo no está predicando lo que predicó Jesús. No está diciendo que nosotros tenemos que decir lo que dijo Jesús, porque el evangelio, cuando Jesús estuvo caminando para ir a la casa de las ovejas perdidas de Israel, para eso vino Jesucristo. El evangelio de Jesús es creer que Él era el Mesías y ser bautizados para ser salvos. Y hoy en día no podemos ser salvos creyendo en el nombre de Jesucristo y siendo bautizados, hermano. El evangelio es lo que hizo Jesús en la cruz. Más adelante dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado a sí mismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y a los 12. El apóstol Pablo nos dice lo que hizo Jesús. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y en las Escrituras nos dice que nadie es apto para llegar al cielo. En las Escrituras nos dice que la paga del pecado es muerte. En las Escrituras nos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero mucha gente no sabe esto, querido hermano. Le quiero decir algo muy importante en este pequeño programa que estamos haciendo, y gracias por las personas que nos están viendo en YouTube, que para recibir la buena noticia de Dios tienes que recibir la mala. Si usted no ha recibido la mala noticia, usted jamás puede ser salvo. ¿Y cuál es la mala noticia? Que nadie es apto para llegar al cielo. Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Que la paga de nuestros pecados es la muerte. Que ya estamos sentenciados. Entonces, cuando la persona recibe la mala noticia de todo corazón, puede recibir la buena noticia de Dios, que tú te puedes reconciliar a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual derramó en la cruz. Porque hoy en día predican un evangelio sin sangre. Y sin sangre no hay remisión de pecados.
Sin sangre no hay perdón. Sin sangre no, la ira de Dios no puede ser apagada. Entonces, pastor, usted lo que me está diciendo es que primeramente el evangelio comienza en la muerte de Jesús. Lo que escribieron Lucas, Mateos, Juan, Marcos, eso es antes de la muerte de Jesús. El evangelio comenzaría después de los hechos, más o menos por ahí. El testamento comienza con la muerte del testiador. El evangelio comienza cuando es encomendado a Pablo. Okay. Cuando Pablo iba a rumbo a Damasco y el Señor se le apareció, entonces fue rescatado, le quitaron esa ceguera y vagó en el desierto y tuvo esa revelación divina. Cuando Pablo se mostró a los otros apóstoles, porque nadie quería nada con Pablo, porque era el que arrastraba a los cristianos, el que los perseguía, el que contribuía para que los mataran. Era asesino en segundo grado, si lo ponemos en esa forma. Nadie quería nada con Pablo, pero cuando escucharon a Pablo... No, ni yo tampoco quisiera haber conocido a Pablo en esa época. Cuando escucharon la revelación de Pablo, que él sabía toda la vida de Jesús, como si él anduviera caminando con Jesús por los 3 años como los apóstoles lo hicieron, porque a nadie le contó a Pablo todo eso, wow, sino el mismo Dios se lo reveló. Wow, entonces la otra parte sería, pastor, lo que usted está diciendo era, para recibir la buena noticia, yo tengo que recibir la mala noticia. O sea, la mala noticia es que nosotros no podemos hacer nada para ir al cielo. Exactamente, ninguna obra es digna para las manos del Señor. O sea, si yo no mato a gente, no digo grosería, soy una persona buena, ayudo a los demás, ¿significa que no voy al cielo por eso? Porque Dios no tiene una balanza de pecados más grandes y más chicos. Con el simple hecho de pensar mal ya estamos pecando. Con el simple hecho de tener una actitud mala ya estamos pecando. Con el simple hecho de no reconocer la verdad de Él estamos pecando. Hay muchas formas de pecar, porque pecar significa no dar en el blanco, bueno, simbólicamente, pero significa que tú no das en el blanco porque te sales de ese camino, de ese conocimiento de Dios. Te sales del conocimiento de Dios y tú tomas otro conocimiento para tratar de agradarle. Podemos ver en las escrituras de Caín y Abel que uno hizo obras con sus propias manos, lo mejor que hubo de la tierra, y la rechazó, porque Dios acepta solamente pactos con sangre. ¿Qué hizo el hermano? Sacrificó un cordero, como le enseñó su papá Adán, y tuvo el perdón de Dios. Entonces, si vemos en el Antiguo Testamento que por eso se instituyeron los sacrificios, para tener un perdón temporal por los pecados. Ahora, pastor, en este tiempo, por supuesto, yo no puedo sacrificar un cordero, ¿verdad? Pero en estos tiempos, ¿qué tendría que sacrificar entonces yo? No tenemos que hacer ningún sacrificio porque ya todo el sacrificio lo hizo Él. Ese es el error de muchos que tratan de llegar a las plantas de Cristo. Por ejemplo, mucha gente dice, oh Dios, yo te amo, yo me arrepiento, yo te doy mi vida. Muchas personas dicen, te doy mi vida, Señor. Imagínese lo que piense Dios. ¿Cómo le vas a dar tú la vida a Dios cuando Dios te la dio a ti? Sí. ¿Me entiende? Entonces, estamos muy fuera del contexto bíblico, que la salvación es un regalo. Pero es un regalo solamente si usted cree las últimas buenas nuevas de Dios, no que usted crea todo lo que dice en la Biblia, porque usted puede creer todo lo que dice en la Biblia, que Jesús es Dios, que Jesús vino al mundo, que Jesús nació de una virgen, y no es salvo, porque la entrada es con lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, ¿cuál sería el paso de aquellos que no tienen a Dios para llegar a ese Dios? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso para que tú llegues a Dios es reconocer, número 1, la mala noticia, como dijimos, y segundo, creer de todo corazón, con toda tu mente, con toda tu ser, y con todo tu corazón, o sea, con todo, creer lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso mucha gente no es salva, porque cree parcialmente. Claro. Cree, oh sí, Jesús murió en la cruz porque está en la historia, pero quién sabe si me salve, o Jesús hizo esto, pero tiene peros. La fe no tiene peros. Entonces, cuando es una fe pura, entonces
nosotros creemos lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, somos sellados con el Espíritu Santo y viene un poder dentro de nosotros que nosotros nos va a empezar a regenerar, a santificar. El Espíritu de Dios, no nosotros mismos. Eso no lo entiende la gente hasta que lo experimenta en carne propia. Dice en 1 Tesalonicenses 1:5, nosotros recibimos el Evangelio con poder. Con poder. Ya. Entonces, ya para terminar, pastor, ¿qué recomendaciones tiene para nuestros suscriptores y aquellos que no estén suscritos, por favor? Ahí está aparte de un like, pongan suscriptor y así nos ayuda a nosotros seguir enviando palabra de Dios en la buena doctrina en este Buenos Días Cafetín con el pastor Carlos Redimín. Bueno, para concluir, nosotros primeramente como hijos de Dios, como cristianos o como devotos o queremos buscar a Dios, busque el Evangelio. Se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Si usted cree lo que hizo Jesús de todo corazón, yo le aseguro que su vida va a cambiar. Yo le aseguro que Dios lo va a transformar. Porque una cosa es ser reformado, porque cualquier religioso se puede reformar, querido hermano. Cualquier religioso puede ir a la iglesia los domingos, cualquier religioso puede dar sus ofrendas, cualquier religioso puede pretender una buena moralidad o aprenderla, pero ser transformado con el poder de Dios es muy diferente. Porque Dios está trabajando de ti en contra de tu voluntad. Y me imagino que ni la propia madre de esa persona lo reconocería, por supuesto. Exactamente, una persona que es transformada con el poder de Dios, ni siquiera sus hermanos o su madre o su esposa van a decirme lo cambiaron. Porque Dios promete hacernos una nueva criatura. Y una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Entonces, pónganle like a este video y suscríbanse. En el nombre de Jesús los bendecimos. Gracias por este video, gracias por este primer video y damos las gracias. Padre bendito eres en el nombre de Jesús. Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado para proclamar tu evangelio donde quiera que estemos todos los días, Señor. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y si usted me está escuchando a través de estas redes sociales y lo cree de todo corazón, algo sobrenatural, maravilloso pasará en su vida. Será una nueva criatura en Cristo Jesús y usted pasará a ser un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.